Me entregó los papeles del divorcio con una sonrisa. Ya se había mudado con su novio promotor inmobiliario. Lo perdí todo. Mi esposa, mi trabajo, mi reputación. Entonces encontré algo enterrado en el bosque que cambió las reglas del juego. Ahora he vuelto y ella está a punto de descubrir lo que es un verdadero error. Mi nombre es Daniel Harrison. Tengo 48 años. Y hasta esa mañana, creía que había construido algo sólido. 23 años de matrimonio. Hijos gemelos, Leo y Noah, ambos en su tercer año en la Universidad de Duke. Una casa de 4 dormitorios en Greenville, Carolina del Sur, con la hipoteca casi pagada. Dirigía la farmacia Sullivan en el centro, el tipo de lugar donde la gente te conocía por tu nombre y preguntaba por tu familia. Respetable, estable, seguro. Eso es lo que me decía a mí mismo. De todos modos, Jen se sentó frente a mí esa mañana, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si estuviera a punto de dirigir una reunión de negocios. Siempre había sido hermosa, incluso a los 46 años, con esa complexión atlética que mantenía con carreras diarias. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta, y llevaba pantalones de yoga y una camiseta ajustada que probablemente costaba más que toda mi ropa junta. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Papeles de divorcio, dijo. Su voz era firme, casi ensayada. He pensado en esto durante mucho tiempo, Dan. Ya no funciona. Me quedé mirando el sobre, mi café enfriándose en mi mano. 23 años reducidos a documentos legales. ¿No funciona para quién? Para mí. No apartó la mirada, no titubeó. He estado viendo a otra persona. Se llama Kyle Anderson. Es un promotor inmobiliario. Las palabras deberían haberme golpeado como un tren de mercancías, pero en cambio se sintieron distantes, como si estuviera describiendo algo que le pasaba a otra persona. Quizás lo había sabido en algún nivel. Quizás había estado demasiado cómodo para mirar con demasiada atención. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió plana. 8 meses. 8 meses. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana en la farmacia, lidiando con compañías de seguros y clientes ancianos que no podían pagar sus medicamentos, Jen había estado construyendo una vida completamente separada. 8 meses de mentiras. 8 meses de llegar a casa y encontrar a una mujer que me daba un beso de buenas noches mientras pensaba en otro. Me mudo con él, continuó como si estuviera discutiendo planes de vacaciones. Tiene un apartamento en el centro con vistas al río. Los papeles son sencillos. Te quedas con la casa, los coches, todo. Solo quiero salir de aquí. Debería haber sentido algo. Rabia, quizás desamor. Pero sentado allí, en la cocina donde habíamos comido miles de veces juntos, donde habíamos celebrado las graduaciones de los chicos y planeado vacaciones familiares, solo me sentía entumecido. ¿Kyle sabe que estás casada?, pregunté. Ella asintió. Ha sido paciente. Estamos listos para empezar nuestra vida juntos. Paciente, como si mereciera una medalla por esperar mientras ella resolvía cómo dejarme. Abrí el sobre, los papeles crujientes y oficiales. Petición de disolución de matrimonio. Mis manos no temblaban mientras los hojeaba. Quizás eso debería haberme preocupado. Esa falta de reacción, pero sobre todo me sentía cansado. Los firmaré, dije finalmente, pero necesito unos días. Jen se levantó, el alivio inundando su rostro. Gracias por ser razonable con esto. Razonable, como si hubiera algo razonable en que tu esposa te anuncie tranquilamente que te ha estado engañando durante 8 meses con un promotor inmobiliario mientras tú te matabas a trabajar para mantener a tu familia cómoda. Salió de la cocina y me quedé allí solo, mirando los papeles que pondrían fin a mi matrimonio. Afuera, el sol de la mañana era brillante y alegre, completamente indiferente al hecho de que mi vida entera acababa de implosionar. No lo sabía entonces, pero ese sobre era solo el principio. Lo más difícil de perder tu matrimonio no es el momento en que termina. Es recordar cómo empezó. Conocí a Jennifer Walsh en una clase de química en un community college cuando yo tenía 23 años. Ella tenía 21,
Estudiaba administración de empresas y tenía una forma de reír que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómplices de algún chiste privado. Yo era el serio, ya trabajaba a tiempo parcial en una farmacia mientras terminaba mi carrera. Ella me llamaba su cable a tierra, decía que evitaba que se fuera flotando. Nos casamos 6 meses después de que me graduara en una pequeña ceremonia en la iglesia de sus padres. Nada lujoso, pero se sentía real, se sentía permanente. Un año después, llegaron los gemelos y de repente estábamos viviendo en un apartamento de una habitación con 2 bebés llorando y aproximadamente 3 horas de sueño entre los dos. Esos primeros años fueron duros. Yo trabajaba turnos dobles para mantenernos a flote mientras Jen se quedaba en casa con Leo y Noah. El dinero siempre escaseaba, pero estábamos construyendo algo, o eso creía yo. Cada ascenso que rechacé porque significaba mudarnos se sentía como un sacrificio por la familia. Cada fin de semana que pasé ayudando en las ligas menores en lugar de jugar al golf con colegas se sentía como una inversión en lo que estábamos creando juntos. Jen solía traer a los chicos a la farmacia después de la escuela. Leo organizaba el expositor de caramelos mientras Noah me acribillaba a preguntas sobre los medicamentos. Se sentaban en el mostrador de consulta haciendo la tarea mientras yo preparaba recetas. Y Jen traía café y me besaba en la mejilla antes de salir a hacer recados. ¿Cuándo se acabó eso? Cuando dejó de mirarme como si yo importara. Me quedé sentado en la mesa de la cocina durante horas después de que se fuera. Los papeles del divorcio seguían intactos. La casa estaba silenciosa de una manera que nunca antes había estado. Incluso con los chicos en la universidad, siempre había habido ruido de fondo. Y en hablando por teléfono con amigas, música sonando, el zumbido de la actividad. Ahora, solo había silencio y el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Sonó mi teléfono. Era Jerry Calvel, mi subgerente en la farmacia. Hola, jefe, dijo Jerry, con su tono alegre habitual, que de alguna manera me irritó. Solo revisando el horario de mañana. Tenemos esa auditoría, ¿verdad? Lo logré. Estaré temprano. ¿Estás bien? Se te oye raro. Casi se lo cuento, casi le digo que mi esposa me ha estado engañando durante 8 meses y acaba de pedirme el divorcio. Pero, ¿de qué serviría? Jerry había trabajado para mí durante 12 años, era un buen amigo, pero esto no era algo que pudiera soltarle a alguien a las 9 de la noche de un sábado. Solo estoy cansado, dije en su lugar. Nos vemos el lunes. Después de colgar, finalmente cogí los papeles del divorcio y los leí correctamente. El abogado de Jen había sido minucioso. No pedía pensión alimenticia, no intentaba dividir las cuentas de jubilación ni pelear por los bienes. Solo quería salir, de forma limpia y sencilla. Casi demasiado sencilla, como si hubiera estado planeando esto durante más de 8 meses. La frase diferencias irreconciliables aparecía varias veces. A eso se reducían 23 años. No a la infidelidad, no a la traición, solo a diferencias que aparentemente no se podían reconciliar. Pensé en llamar a los chicos, pero ¿qué les diría? Su madre había cambiado la estabilidad por el apartamento en el centro de un promotor inmobiliario. Que mientras ellos se concentraban en los exámenes parciales y la vida en el campus, nuestra familia se estaba disolviendo. No, esa conversación podía esperar hasta que supiera cómo explicarlo sin parecer un completo fracasado. En lugar de eso, saqué mi portátil e hice algo que no había hecho en años. Busqué a Kyle Anderson, promotor inmobiliario. El sitio web de su empresa mostraba fotos brillantes de condominios de lujo y propiedades comerciales. Allí estaba él en la sección acerca de 43 años, complexión atlética, sonrisa perfecta, parecía salido de un anuncio de Colonia. Este era el hombre que mi esposa había elegido por encima de mí. Cerré el portátil y me senté en la oscuridad, preguntándome dónde se había torcido todo. El domingo por la mañana llegó demasiado pronto. Apenas había dormido, los papeles del divorcio seguían en la mesa de la cocina como una bomba sin explotar. Pero no podía posponer más lo inevitable. Los chicos merecían escuchar esto de mí. No a través de un mensaje de su madre o de chismes filtrándose a través de amigos de la familia. Llamé a Leo primero. Respondió al tercer tono, su voz somnolienta. Papá, apenas son las 9. ¿Qué pasa?
Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Necesito hablar con vosotros sobre algo importante. ¿Está Noah contigo? Está en su habitación. Papá, me estás asustando. ¿Alguien está enfermo? Nadie está enfermo. ¿Puedes ir a por Noah? Ponme en altavoz. Hubo un crujido de pasos. Luego la voz de Noah se unió. Papá, ¿de qué va esto? No había una manera fácil de decirlo. Ninguna forma de suavizar el golpe. Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar. Ha estado viendo a otra persona durante los últimos 8 meses. Se va de casa. Silencio. Luego habló Leo, su voz tensa. ¿Qué quieres decir con que está viendo a otra persona? Está teniendo una aventura con un hombre llamado Kyle Anderson. Me lo dijo ayer por la mañana. Los papeles ya están redactados. Eso es una locura, dijo Noah. Y pude oír la ira creciendo. 8 meses. Nos ha estado mintiendo a todos durante 8 meses. Siento que tengáis que oír esto, chicos. Sé que esto no es. ¿Estás bien, papá? Interrumpió Leo y algo en su voz rompió el entumecimiento que había estado sintiendo desde ayer. Lo estaré, dije, aunque no estaba seguro de creérmelo. Ahora mismo, necesito que os concentréis en vuestros estudios. Esto no cambia cuánto os queremos ambos. ¿Querernos? La voz de Noah era afilada. Está destrozando nuestra familia por un tipo cualquiera. ¿Cómo es eso, amor? No tenía una respuesta para eso. Hablamos durante otros 20 minutos. Los chicos haciendo preguntas que no podía responder del todo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lo sabía? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación? Cada pregunta se sentía como una herida nueva, recordándome cuán completamente Jen había desmantelado lo que habíamos construido. Cuando finalmente colgamos, me quedé sentado, sintiéndome vacío. Mis hijos estaban sufriendo, y no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. El resto del domingo pasó como un borrón. Firmé los papeles del divorcio con un bolígrafo que se sentía demasiado ligero para una decisión tan pesada. Jen pasó por la tarde a recoger más de sus cosas, y nos movimos el uno alrededor del otro como extraños, con cuidado de no hacer contacto visual o tocarnos accidentalmente. El lunes por la mañana, me arrastré a la farmacia Sullivan. Jerry me miró y frunció el ceño. Jefe, tienes una pinta horrible. ¿Qué está pasando? Lo llevé a mi oficina y se lo conté todo. El rostro de Jerry pasó por una serie de expresiones, sorpresa, ira, simpatía, antes de asentarse en una determinación sombría. Eso es duro, Dan. Realmente duro. Si necesitas algo, házmelo saber. Necesito trabajar, dije. Necesito mantener mi mente ocupada, pero las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Para el martes por la tarde, la señora Henderson, una de nuestras clientas habituales, me lanzó una mirada de lástima cuando le entregué su medicación para la presión arterial. Para el miércoles, noté que la gente susurraba cuando caminaba por los pasillos. Luego, el jueves por la mañana, mi jefe, Martin Sullivan, me llamó a su oficina. Tenía 72 años, era dueño de la farmacia desde hacía 40 y la dirigía con valores de la vieja escuela. Dan, tenemos que hablar de tu situación, dijo, sin mirarme a los ojos. Mi situación, tu divorcio, se ha hecho de conocimiento público. Varios clientes han expresado su preocupación por los valores familiares que representamos aquí. Lo miré fijamente, sin creer del todo lo que estaba oyendo. Martín, yo soy al que engañaron. Soy la víctima aquí. Se movió incómodo. Lo entiendo. Pero la percepción importa en este negocio. Atendemos a familias, a grupos de la iglesia. Tener un gerente pasando por un divorcio complicado, da una mala imagen del establecimiento. ¿Me estás despidiendo? Te sugiero que te tomes un tiempo libre. Una excedencia no remunerada. Deja que las cosas se calmen. Luego podemos reevaluar. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 22 años le había dado a esta farmacia.
22 años de largas horas, de cubrir turnos cuando otros se ponían enfermos, de construir relaciones con los clientes, y ahora me estaban echando porque mi esposa tuvo una aventura. Te ahorraré el problema, dije, levantándome. ¿Dimito? Martín pareció aliviado. Dan, no seas precipitado. No estoy siendo precipitado. Estoy siendo claro. Si mi lealtad y mi ética de trabajo significan tan poco que me despedirías por algo que yo no hice, entonces ya no quiero trabajar aquí. Vacié mi oficina en 10 minutos. Jerry observaba con simpatía mientras yo metía mis cosas en una caja de cartón. Salir de esa farmacia se sintió como perder otra pieza de mi identidad, pero me negué a que me vieran derrumbarme. En el aparcamiento, me senté en mi coche y me di cuenta del alcance total de lo que Jen me había quitado. Mi matrimonio, mi reputación y ahora mi trabajo. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. El sábado por la mañana, me desperté sin trabajo, sin esposa y sin una idea clara de lo que vendría después. La casa se sentía opresiva. Cada habitación llena de recuerdos que no quería confrontar. Necesitaba salir, despejar mi cabeza, hacer algo que no implicara sentarme a sentir lástima por mí mismo. Siempre me había gustado el geocaching, un pasatiempo que había adoptado años atrás cuando los chicos eran más jóvenes. Había algo satisfactorio en seguir coordenadas, resolver acertijos, encontrar contenedores ocultos que la mayoría de la gente pasaba por alto. Era metódico y entretenido, exactamente lo que necesitaba. Cogí mi unidad de GPS y mi detector de metales, los metí en mi camioneta y me dirigí al Bosque Nacional Pisgah, a 1 hora de Greenville. Había un caché particularmente desafiante que había querido encontrar, uno que había estado allí desde principios de los 2000. Según los registros en línea, el sendero era empinado y rocoso, serpenteando a través de un denso bosque. Mayo en las montañas significaba que todo estaba verde y vivo. Los pájaros cantando en lo alto, el olor a pino y tierra húmeda llenando mis pulmones. Por primera vez en días, sentí que podía respirar correctamente. Las coordenadas me llevaron a un grupo de viejos robles cerca de un pequeño arroyo. Pasé 20 minutos buscando en los lugares obvios, troncos huecos, montones de rocas, raíces de árboles, antes de que el detector de metales comenzara a sonar insistentemente cerca de lo que parecía un muro de piedra derrumbado, probablemente de una antigua granja. Aparté hojas y tierra, esperando encontrar un contenedor de geocaché. En cambio, mis dedos tocaron algo duro y metálico. Curioso, cavé más profundo, retirando décadas de tierra y escombros. Era una caja de metal, de unos 25 centímetros cuadrados, pesada y oxidada, pero intacta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era un geocaché. Esto era algo completamente diferente. La llevé de vuelta a mi camioneta, mi mente acelerada. La caja tenía un simple pestillo, corroído, pero aún funcional. Dentro de mi camioneta, la abrí con cuidado. El interior estaba forrado con tela aceitada, y anidadas dentro había 12 monedas. Large cents, cada una conservada en un estado notable. No sabía mucho de monedas, pero incluso yo podía decir que eran antiguas y potencialmente valiosas. Saqué mi teléfono y empecé a investigar sobre los large cents acuñados entre 1793 y 1857. Algunas de las monedas estadounidenses más raras, especialmente en buen estado. La que me llamó la atención estaba fechada en 1793 con un diseño de cadena en el reverso. Según lo que estaba leyendo, esa moneda en particular, un chain cent del primer año de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, podría valer cientos de miles de dólares en perfecto estado. Y esta parecía estar en perfecto estado. Mi mano temblaba mientras fotografiaba cada moneda, documentándolo todo. 12 large cents. Cada uno potencialmente valía una fortuna. El más antiguo fechado en 1793, el más reciente en 1857. Juntos, podrían representar una cantidad de dinero que te cambia la vida. Me senté allí en mi camioneta, mirando las monedas extendidas en mi asiento del copiloto. Y por primera vez desde que Jen me entregó esos papeles de divorcio, sentí algo más que desesperación. Sentí esperanza. De vuelta en casa, guardé las monedas en mi caja fuerte y pasé el resto de la noche investigando. Cuanto más aprendía, más me emocionaba. No solo eran valiosas.
Eran especímenes de calidad de museo. El tipo de hallazgo con el que sueñan los coleccionistas. A medianoche, había tomado una decisión. Necesitaba que fueran autenticadas y tasadas por profesionales. Y sabía exactamente por dónde empezar. Había una casa de subastas de élite en Nueva York, Adams y Burns, que se especializaba en monedas raras. Redacté un correo electrónico, adjunté fotos de alta resolución de 4 de las monedas y expliqué cómo las encontré. No mencioné el divorcio, no mencioné la pérdida de mi trabajo. Esto era sobre las monedas, nada más. Le di a enviar y me recliné en mi silla. Pasara lo que pasara a continuación, al menos tenía esto. Un descubrimiento que era enteramente mío, que Jen no podía tocar, reclamar o atribuirse. Por primera vez en una semana, sonreí. La respuesta de Adams y Burns llegó más rápido de lo que esperaba. El lunes por la mañana, 3 días después de haber enviado el correo electrónico, mi teléfono sonó con un código de área de Nueva York. Señor Harrison, soy Leo Adams de la casa de subastas Adams y Burns. Recibí su correo electrónico sobre los large cents. Mi corazón empezó a acelerarse. Sí, señor. Gracias por llamar. Debo decir, señor Harrison, que si sus fotografías son precisas, lo que ha encontrado es bastante extraordinario. El Chain Cent de 1793 por sí solo es de calidad de museo. Nos gustaría mucho examinar estas monedas en persona. Hablamos durante 20 minutos sobre los procedimientos de autenticación, la documentación de procedencia y los posibles plazos de la subasta. Leo sugirió que llevara 4 de los mejores especímenes a Nueva York para una tasación preliminar. También mencionó algo más. Señor Harrison, dado el valor del que estamos hablando, podría considerar establecer una cuenta offshore para las ganancias. Trabajamos con varias firmas de renombre que se especializan en la protección de activos para ventas de alto valor. Cuentas offshore. Protección de activos. Estos eran términos que nunca pensé que se aplicarían a mi vida. Pero aquí estaba, un gerente de farmacia recientemente desempleado, discutiendo sobre banca internacional como si fuera normal. Agradecería cualquier orientación que pueda ofrecerme, dije. Excelente. ¿Cuándo puede venir a Nueva York? 2 días después, estaba en un vuelo a JFK. Las 4 mejores monedas aseguradas en un maletín con cerradura en mi equipaje de mano. Nunca me había sentido tan fuera de lugar. Un tipo de un pueblo pequeño dirigiéndose a Manhattan para vender potencialmente monedas que valían una fortuna. Adams y Burns ocupaba 3 pisos de un edificio en Midtown. El vestíbulo era todo mármol y latón, el tipo de lugar donde hasta la recepcionista parecía sacada de una revista de moda. Di mi nombre y en cuestión de minutos, apareció Leo Adams. De unos 50 años, impecablemente vestido, con el tipo de confianza que proviene de manejar transacciones millonarias regularmente. Señor Harrison, bienvenido. Me estrechó la mano con firmeza. Por favor, acompáñeme. Su oficina tenía vistas a la Quinta Avenida. Examinó cada moneda con una lupa de joyero, tomando notas ocasionalmente, su expresión cada vez más animada con cada pieza. Notable, murmuró. La conservación es excepcional, señor Harrison. Estos son especímenes legítimos de calidad de museo. Solo la moneda de la cadena podría alcanzar más de $400.000 en una subasta, posiblemente más dada su condición. La cifra me hizo dar vueltas la cabeza. $400.000 por una moneda, y tenía 11 más. Si está dispuesto a consignar las 12 monedas, continuó Leo, estamos hablando de un valor total en el rango de 3 a 5 millones, dependiendo de la actividad de las pujas. De 3 a 5 millones. No podía procesarlo. Ayer, me preocupaba cómo pagar mi hipoteca. Ahora, estaba discutiendo sobre millones. Sin embargo, dijo Leo, sacando una carpeta, quiero proponerle algo específico. Mencionó que las encontró en el Bosque Nacional Pisgah, en terrenos gestionados por una organización de conservación. Asentí. ¿Qué pasaría si, como parte de esta transacción, Adams y Burns comprara una parcela de tierra específica adyacente a donde hizo su descubrimiento y la donara a la organización? Mejoraría la historia de la procedencia, demostraría una buena gestión y nos proporcionaría importantes beneficios fiscales. ¿De cuánta tierra estamos hablando?
Hay una parcela de 40 acres actualmente en venta por $600.000. Nosotros nos encargaríamos de la compra y la donación, deduciéndola de sus ganancias, y todos saldríamos beneficiados. Parecía casi demasiado perfecto. Había encontrado un tesoro en terrenos públicos, y ahora podía ayudar a preservar más de ellos. Me gustaría eso. Excelente. Leo se levantó y extendió la mano. Ahora, hay alguien más que me gustaría que conociera. Mi socia tiene cierta experiencia en gestión de activos internacionales que podría serle de gran valor. Me llevó por el pasillo a otra oficina. La mujer que se levantó para saludarme era impresionante. 30 y tantos años, cabello oscuro, traje elegante y unos ojos que sugerían que no se le escapaba nada. Señor Harrison, esta es Victoria Lynch, mi socia. Leo hizo la presentación con fluidez. Por favor, llámeme Vicky, dijo ella, con un firme apretón de manos. Leo me dice que ha hecho un descubrimiento bastante notable. Hablamos durante 1 hora sobre cuentas offshore, implicaciones fiscales y protección de activos. Vicky era elocuente y directa, explicando conceptos financieros complejos de manera que yo pudiera entender. Sugirió las Islas Caimán para una cuenta offshore y se ofreció a facilitar la configuración personalmente. De hecho, mañana voy para allá para reunirme con varios clientes, dijo. Si le interesa, podría acompañarme. Nos encargaríamos de todo el papeleo, estableceríamos su cuenta correctamente y estaría de vuelta en casa para el fin de semana. Parecía surrealista. Ayer estaba desempleado y divorciado. Ahora, me invitaban a las Islas Caimán para abrir una cuenta offshore por millones de dólares. Lo haré, dije. Vicky sonrió. Excelente. Haré que mi asistente le reserve en el mismo vuelo. En primera clase, naturalmente. Al salir de Adams y Burns esa tarde, sentí que había entrado en la vida de otra persona. Pero era la mía. Toda ella. Y por primera vez desde que Jen me entregó esos papeles de divorcio, sentí que era yo quien tenía el control. Las Islas Caimán parecían una postal. Agua turquesa, playas de arena blanca, palmeras meciéndose en la cálida brisa. Nunca había viajado en primera clase. Nunca me había alojado en un resort frente a la playa con servicio de habitaciones y vistas al océano. Vicky se encargó de todo con una eficiencia sin esfuerzo, desde los arreglos del vuelo hasta las reservas de hotel. Nuestra primera reunión fue en Cayman International Trust, un discreto edificio en Georgetown que no anunciaba su presencia. Dentro, nos reunimos con un banquero británico llamado Charles que hablaba en tonos medidos sobre confidencialidad, diversificación y preservación del patrimonio. Señor Harrison, lo que estamos estableciendo aquí es un vehículo seguro para sus activos, explicó Charles. Las ganancias de la venta de sus monedas se depositarán directamente en esta cuenta, protegidas de un escrutinio innecesario, pero siendo completamente legales y transparentes. Firmé documentos que apenas entendía, confiando en la experiencia de Vicky mientras me guiaba a través de cada página. Al final del día, tenía una cuenta offshore, un asesor financiero y una extraña sensación de irrealidad sobre toda la situación. Esa noche, Vicky me invitó a cenar a un restaurante con vistas al puerto. La puesta de sol pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, y por primera vez en semanas, me sentí relajado. Lo estás manejando increíblemente bien, dijo Vicky, sorbiendo su vino. La mayoría de la gente en tu situación estaría abrumada. ¿Quién dice que no estoy abrumado? Pregunté, logrando sonreír. Ella se rió. Buen punto, pero no lo demuestras. Esa es una cualidad valiosa en los negocios. Durante la cena, hablamos de algo más que finanzas. Le conté sobre el divorcio, sobre la pérdida de mi trabajo, sobre sentir que toda mi vida había sido desmantelada en cuestión de semanas. Escuchó sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales que me hicieron reflexionar más profundamente sobre lo que quería a continuación. ¿Sabes lo que encuentro interesante de ti, Dan?, dijo mientras terminábamos nuestra comida. La mayoría de la gente se define por sus circunstancias. Pero tú no estás haciendo eso. Estás avanzando, tomando decisiones, tomando el control. Eso es raro. No me siento en control, admití. Siento que estoy improvisando sobre la marcha. Así es como se ve el control, dijo. No se trata de tener todas las respuestas.
Se trata de estar dispuesto a encontrarlas. Al día siguiente, tuvimos más reuniones, más papeleo, más planificación financiera. Pero entre los negocios, Vicky me enseñó la isla. Playas escondidas, restaurantes locales, lugares que los turistas nunca encontraban. Hablamos de todo y de nada. Y me di cuenta de que estaba disfrutando de su compañía de una manera que no tenía nada que ver con los negocios. En nuestra última noche, nos sentamos en la playa fuera del hotel, viendo las olas llegar. El aire era cálido y salado, y me sentí más en paz de lo que había estado en meses. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas?, preguntó Vicky. Sinceramente, no tengo ni idea. Vender la casa. Probablemente averiguar qué viene después. Podrías quedarte en Nueva York un tiempo, sugirió casualmente. Tengo una habitación de invitados en mi apartamento. Tendrías tiempo para resolver las cosas sin la presión de estar en Greenville lidiando con todos los chismes del pueblo. La miré sorprendido. Es muy generoso. Es práctico, dijo con una leve sonrisa. De todos modos, vas a necesitar estar en Nueva York para los preparativos de la subasta. Y creo que una ciudad te daría una perspectiva que no puedes obtener en un pueblo pequeño. Tenía razón. Volver a Greenville significaba enfrentarme a Jen, a los chismes, a las ruinas de mi antigua vida. Nueva York significaba posibilidad, una página en blanco, una oportunidad de convertirme en alguien más que un tipo al que su mujer le engañó. Lo pensaré, dije. Pero ya sabía mi respuesta. Acepté la oferta de Vicky de quedarme en Nueva York. De vuelta en Greenville, puse la casa en venta, empaqué lo que necesitaba y organicé el almacenamiento de todo lo demás. El agente inmobiliario, afortunadamente alguien que no conocía a Jen, dijo que el mercado era fuerte y predijo una venta rápida. Mudarse a Manhattan fue como entrar en un universo diferente. El apartamento de Vicky estaba en el Upper West Side, un espacioso apartamento de 2 dormitorios con ventanas de suelo a techo con vistas a Central Park. La habitación de invitados que me ofreció era más grande que mi dormitorio en casa. Ponte cómodo, dijo, ayudándome a llevar mi equipaje. Considera esto tu base de operaciones mientras resuelves las cosas. Los preparativos de la subasta me mantuvieron ocupado. Pasé días en Adams y Burns, trabajando con sus especialistas en documentación, investigación de procedencia y descripciones de catálogo. Las monedas fueron autenticadas por 3 expertos independientes, todos los cuales confirmaron lo que Leo había dicho. Eran especímenes de calidad de museo que valían millones. Pero fue durante una llamada de verificación rutinaria que todo empezó a complicarse. Estaba en la oficina de Leo cuando su asistente trajo un informe de su equipo legal. La expresión de Leo se oscureció mientras lo leía. Tenemos un problema, dijo, mirándome. Las monedas que encontraste coinciden con las descripciones de un robo de museo sin resolver en 1987. El Museo de Charleston denunció el robo de 12 large cents de su colección hace 38 años. Se me cayó el alma a los pies. Eso es imposible. Las encontré enterradas en el bosque. Te creo, dijo Leo rápidamente. Pero tenemos que estar preparados para que esto se complique. Es probable que el museo presente una reclamación. Tendremos que demostrar que tu descubrimiento fue legítimo y no relacionado con el robo original. En cuestión de días, agentes del FBI me estaban interrogando. Lo expliqué todo, el pasatiempo del geocaching, la señal del detector de metales, la ubicación exacta del hallazgo. Fueron profesionales pero minuciosos, tratándome claramente como una persona de interés en lugar de un sospechoso. Señor Harrison, no le estamos acusando de robo, dijo el agente Fletcher durante nuestra tercera entrevista, pero necesitamos establecer una cadena de custodia clara y determinar cómo la propiedad robada del museo terminó donde la encontró. El estrés era abrumador. Lo que parecía un descubrimiento milagroso era ahora una pesadilla legal. Las monedas fueron confiscadas como prueba mientras la investigación procedía. Mi cuenta offshore estaba vacía y de repente volvía a estar desempleado, sin ingresos y con crecientes gastos legales. Vicky me apoyó en todo momento, conectándome con un abogado de defensa penal y ayudándome a navegar por las complejidades. Pero la situación dio otro giro cuando el FBI localizó a los verdaderos ladrones. Ahora tenían más de 70 años.
un ex guardia de seguridad del museo llamado Harold Briggs y su cómplice. Harold tenía cáncer de páncreas y decidió confesar antes de morir. Admitió haber robado las monedas, pero afirmó que las había enterrado en el Bosque Nacional Pisgah décadas atrás, con la intención de recuperarlas después de que la investigación se enfriara. Nunca volvió. No sabía exactamente dónde, dijo Harold a los investigadores. Solo en algún lugar cerca de esas viejas ruinas de piedra. Luego me enfermé. Supuse que se quedarían enterradas para siempre. La confesión me eximió de cualquier delito, pero creó nuevas complicaciones. El Museo de Charleston quería que le devolvieran las monedas. Mis abogados argumentaron que, como descubridor en terrenos públicos, yo tenía derechos sobre ellas. La batalla legal se prolongó durante semanas. Mientras tanto, la vida en Nueva York continuaba. Empecé a explorar la ciudad, dando largos paseos por barrios en los que nunca me había imaginado viviendo. Vicky y yo caímos en una rutina fácil: café por las mañanas, cenas juntos cuando nuestros horarios coincidían, largas conversaciones sobre todo, desde arte hasta política. Una noche, unas 6 semanas después de mudarme, estábamos tomando vino en su balcón con vistas al parque. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente, y me sentí abrumado y extrañamente en paz. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Vicky. Sinceramente, no lo sé. Todo lo que pensé que resolvería mis problemas se ha convertido en más problemas. Ella sonrió con simpatía. Bienvenido a la vida. Es desordenada y complicada y nada sale nunca como lo planeas. Eso no es muy alentador. No pretende ser alentador. Pretende ser realista. Se giró para mirarme directamente. Pero esto es lo que he notado de ti, Dan. Sigues avanzando. El divorcio no te detuvo. Perder tu trabajo no te detuvo. Ni siquiera este lío legal te está deteniendo. Esa resiliencia es rara. Quería creerla, pero sobre todo me sentía cansado. Las monedas que se suponía que lo cambiarían todo estaban encerradas en una sala de pruebas. Mi matrimonio se había disuelto oficialmente, los papeles definitivos habían llegado la semana pasada, y yo vivía en el apartamento de otra persona, tratando de averiguar quién se suponía que debía ser ahora. Pero seguía en pie. Eso tenía que contar para algo. La resolución legal llegó a principios de julio, casi 2 meses después de que el FBI confiscara las monedas. Después de extensas negociaciones entre mis abogados, el Museo de Charleston y los fiscales federales, se llegó a un acuerdo. El museo reclamaría 8 de las 12 monedas, compensándome al valor justo de mercado por mi comisión de descubridor, aproximadamente $1,2 millones. Las 4 monedas restantes, que el museo acordó que no podían probar definitivamente que formaban parte del robo original, serían mías para vender a través de Adams y Burns. No era la ganancia inesperada que había imaginado inicialmente, pero seguía siendo una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Más importante aún, la nube legal se había disipado. No era un criminal ni un sospechoso. Solo era un tipo que había encontrado algo valioso y se había visto envuelto en el crimen de otra persona de décadas atrás. La subasta de mis 4 monedas estaba programada para finales de agosto. Leo estimó que recaudarían otro millón, posiblemente más, dependiendo de la actividad de las pujas. Entre el acuerdo con el museo y las ganancias de la subasta, tendría suficiente para construir la vida que quisiera a continuación. Pero primero, tenía que ocuparme de Greenville. Mi casa se había vendido rápidamente, y necesitaba volver para finalizar el cierre y sacar las últimas de mis pertenencias. Lo había estado evitando, pero ya no podía posponerse más. Vicky se ofreció a venir conmigo para darme apoyo moral, pero me negué. Esto era algo que necesitaba enfrentar solo. Greenville se sentía a la vez familiar y extraña. Cuando llegué, la farmacia donde había trabajado se veía igual. La cafetería donde Jen y yo solíamos encontrarnos todavía estaba allí, pero me sentía desconectado de todo, como si estuviera visitando la vida de otra persona. El cierre transcurrió sin problemas. Los nuevos propietarios parecían amables, una pareja joven con un bebé, llenos de esperanza sobre su futuro en esa casa. Me pregunté si serían más felices allí de lo que Jen y yo habíamos sido. Después, pasé por la farmacia Sullivan. A través de la ventana, pude ver a Jerry detrás del mostrador ayudando a un cliente.
Por impulso, aparqué y entré. Jerry levantó la vista y sonrió ampliamente. Dan, he oído que estabas de vuelta en la ciudad. Tomamos un café en la tienda de al lado, y Jerry me puso al día de todo lo que me había perdido. Martin Sullivan se había jubilado, vendiendo la farmacia a una cadena regional. Jerry era ahora subgerente bajo la nueva propiedad, lidiando con políticas corporativas que odiaba. Debería haberme ido contigo, dijo Jerry. Este lugar ya no es el mismo. ¿Cómo me están tratando los cotilleos por mi partida? Jerry hizo una mueca. Sinceramente, fue malo por un tiempo. Jen se aseguró de que todos conocieran su versión, que eras negligente, que se sentía abandonada, que Kyle fue quien finalmente le prestó atención. Pero entonces el proyecto inmobiliario de Kyle empezó a desmoronarse, y la gente comenzó a cuestionar su juicio. ¿Desmoronarse? ¿Cómo? Resulta que la mayoría de sus promociones estaban sobreapalancadas. Se enfrenta a múltiples demandas de inversores. Se dice que podría declararse en quiebra. Jerry se inclinó hacia adelante. Y entre tú y yo, Jen ya no parece tan feliz. La vi en el supermercado la semana pasada. Parecía estresada y cansada. Debería haber sentido satisfacción al oír eso, pero sobre todo no sentí nada. Las decisiones de Jen y sus consecuencias ya no eran mi problema. Esa noche, tenía un último asunto que atender. Jen me había enviado un mensaje pidiendo vernos, diciendo que quería hablar. En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina. Se veía diferente, más delgada, más dura de alguna manera. La mujer segura de sí misma que me había entregado los papeles del divorcio hacía 3 meses había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía inseguro. Dan, gracias por venir, dijo mientras me sentaba. ¿Qué quieres, Jen? Retorcía su taza de café entre las manos. He estado oyendo cosas sobre ti, que encontraste unas monedas valiosas, que te mudaste a Nueva York. ¿Es verdad? Parte de ello. El negocio de Kyle se está derrumbando. Todo lo que me prometió sobre su éxito, sobre nuestro futuro juntos. Todo estaba construido sobre préstamos que no puede pagar. Su voz vaciló. Cometí un error, Dan. Un error enorme. Pensé que quería emoción y pasión, pero lo que realmente necesitaba era estabilidad. Lo que teníamos. La miré, apenas creyendo lo que estaba oyendo. Así que, ahora que tu novio promotor inmobiliario se va a la quiebra, ¿quieres volver? No estoy pidiendo volver. Sé que arruiné eso, pero quizás podríamos hablar de una reconciliación. Empezar de nuevo, lentamente. Su audacia era sobrecogedora. Destruyó nuestro matrimonio por un hombre que ahora estaba fracasando, y pensaba que podía simplemente volver como si nada hubiera pasado. No, Jen. Dan, por favor. Sé que te hice daño, pero tuvimos 23 años juntos. Eso tiene que significar algo. Significó algo, dije, levantándome. En pasado. Tú tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con ella. Salí, dejándola sentada allí. Al alejarme de esa cafetería, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. Pasara lo que pasara a continuación, no implicaría mirar hacia atrás. La subasta de monedas a finales de agosto superó todas las expectativas. Las pujas fueron feroces, con coleccionistas de todo el mundo compitiendo. Mis 4 monedas recaudaron $1,4 millones, significativamente más que las estimaciones conservadoras de Leo. Combinado con el acuerdo del museo, tenía $2,6 millones. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después de la subasta, cuando Leo me llamó a su oficina con noticias inesperadas. Dan, nuestro equipo legal ha estado revisando tu caso más a fondo. Dadas las circunstancias, que fuiste el descubridor inocente, que cooperaste plenamente con las autoridades, y que las monedas solo se recuperaron gracias a tu descubrimiento. Están recomendando que el Museo de Charleston te pague una comisión de descubridor adicional más allá de la compensación estándar. ¿De cuánto estamos hablando? Otros $300,000. Lo llaman un bono de recuperación, para evitar sentar precedente, pero esencialmente es un reconocimiento de que sin ti,
esas monedas habrían seguido enterradas para siempre. $300.000 más. Firmé los papeles aturdido. Con casi $3 millones asegurados, podía permitirme hacer cualquier cosa. Podía viajar, empezar un negocio, invertir y vivir de los rendimientos. Las posibilidades eran a la vez emocionantes y abrumadoras. Pero primero, tenía un último asunto en Greenville. Había estado pensando en la organización de conservación de tierras que gestionaba el Bosque Nacional Pisgah, donde había encontrado las monedas. Adam Sibuns ya había donado la parcela de 40 acres como prometió, pero yo quería hacer más. Me puse en contacto con la directora de la organización, Margaret Holloway, y concerté una reunión. Señor Harrison, la donación de tierras de Adam Sibuns fue increíblemente generosa, dijo Margaret cuando nos reunimos en su oficina. Asegura un corredor crítico para la migración de la vida silvestre. Me gustaría hacer una donación adicional, dije. $500.000 sin restricciones para apoyar su trabajo de conservación. Los ojos de Margaret se abrieron como platos. Eso es extraordinario. ¿Está seguro? Encontré algo valioso en tierras que ustedes protegen. Siento que es lo correcto. La donación fue noticia en Greenville. Los periódicos locales publicaron historias sobre el gerente de farmacia convertido en filántropo. Ignoré la mayor parte de la atención, pero una llamada telefónica que no pude evitar vino de Jen. Dan, vi el artículo, dijo cuando contesté. $500.000 a una organización de conservación de tierras. Eso es una locura. Es mi dinero, Jen. Puedo hacer lo que quiera con él. Podríamos haber usado ese dinero. La matrícula de la Universidad de los chicos. Los chicos están bien, interrumpí. He creado un fondo fiduciario para ambos. Su educación está cubierta, además de una cantidad sustancial para cuando se gradúen. Están cuidados. Silencio. Luego, Kyle me dejó. Su empresa se declaró en quiebra. Estoy viviendo en un apartamento de alquiler y trabajando a tiempo parcial en una boutique. Debería haber sentido algo. Simpatía, vindicación, cualquier cosa. Pero solo sentí desapego. Siento oír eso. ¿De verdad? Porque parece que a ti te va genial mientras mi vida se desmorona. Jen, yo no provoqué que tu vida se desmoronara. Tú tomaste decisiones. Tuvieron consecuencias. Así que, ¿eso es todo? ¿Simplemente vas a seguir adelante y dejarme atrás? Sí, dije simplemente. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Colgué y bloqueé su número. Cualquier culpa que hubiera estado cargando se disolvió. Jen había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Unos días después, estaba tomando un café con Vicky cuando mencionó algo que me llamó la atención. Necesito confesar algo, dijo, pareciendo inusualmente insegura. Cuando Leo y yo te pusimos en contacto con nuestra firma por primera vez, hice una investigación de antecedentes. Descubrí lo de Kyle Anderson. Vale. Él y yo fuimos socios hace 5 años. Malversó casi $2 millones de nuestras empresas inmobiliarias conjuntas y destruyó mi reputación profesional. Me llevó años reconstruirla. Hizo una pausa. Cuando me di cuenta de que tu esposa te había dejado por él, vi una oportunidad. La miré fijamente. Me usaste para llegar a él. Inicialmente, sí. Quería rastrear sus actividades, quizás encontrar una ventaja. Pero luego te conocí y todo cambió. No eras solo un medio para un fin. ¿Eras? Tú. Me miró directamente. Te digo esto porque mereces honestidad. Si quieres que me vaya de tu vida, lo entenderé. Me recosté, procesando esto. Una parte de mí se sentía manipulada, pero otra parte lo entendía. Me ayudaste por él o porque querías ayudarme. Ambas cosas al principio, pero ahora solo por ti, enteramente por ti. Le creí. Más importante aún, no me importaban sus motivos iniciales. Había estado allí cuando necesitaba a alguien, y su apoyo había sido genuino, independientemente de cómo comenzó. Estamos bien, dije. Su alivio fue visible. Gracias.
Esa noche, tomé una decisión. Compré un Corvette TZ06, azul metálico, impecable, el tipo de coche que nunca imaginé tener. No era práctico ni sensato. Era puro capricho, y se sentía perfecto. 3 meses después, me encontré de nuevo en Greenville para las vacaciones de otoño de Leo y Noah. Nos reunimos en un asador del centro, ambos de vuelta de Duque para un fin de semana largo. Me habían apoyado durante todo el proceso, llamando regularmente, sin presionarme nunca para que explicara más de lo que estaba dispuesto a compartir. Papá, te ves diferente, dijo Leo mientras esperábamos la comida. No me refiero a la ropa o al coche. Simplemente pareces más. ¿Ligero? Me siento más ligero, admití, como si finalmente hubiera descubierto quién soy sin definirme por las expectativas de otras personas. Noah sonrió. Y estás saliendo con esa mujer de la casa de subastas, Vicky. ¿Nos estamos viendo? Sí. Nada oficial, pero disfrutamos pasando tiempo juntos. Bien, dijo Leo con firmeza. Mereces ser feliz. Hablamos de sus clases, sus planes después de la graduación, sus vidas que se estaban desarrollando con todas las posibilidades que la mía tuvo una vez. Me preguntaron sobre mis planes y les dije que estaba considerando empezar un negocio de consultoría para pequeñas farmacias, usando mi experiencia para ayudar a los propietarios independientes a navegar en la industria. Eso suena perfecto para ti, dijo Noah. Siempre te encantó ayudar a la gente. Después de la cena, mientras caminábamos hacia nuestros coches, Leo me detuvo. Papá, necesito decir algo. Lo que hizo mamá, la forma en que te trató, estuvo mal. Noah y yo apenas hemos hablado con ella desde el divorcio. Ella tomó su decisión y nosotros también. No tenéis que elegir bando, dije. Sigue siendo vuestra madre. Lo es, asintió Leo. Pero tú eres nuestro padre y nos has mostrado lo que es la integridad. Eso importa más. Conduciendo de vuelta a Nueva York en mi Corvette, pensé en lo lejos que había llegado. Un año atrás, había estado sentado en la mesa de una cocina, mirando unos papeles de divorcio, sintiendo que mi vida se había acabado. Ahora era financieramente seguro, profesionalmente independiente y personalmente satisfecho de maneras que nunca lo había estado durante mi matrimonio. La semana siguiente, tuve una oportunidad que no podría haber imaginado meses antes. Jen llamó desde un número que no reconocí, tomándome por sorpresa. Dan, por favor no cuelgues, dijo rápidamente. Necesito ayuda. Me van a desahuciar de mi apartamento. No tengo a dónde ir. ¿Podrías prestarme? No, por favor. Estoy desesperada. Cometí errores, pero tuvimos 23 años juntos. Eso tiene que contar para algo. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Esos 23 años contaron para algo, Jen. Me enseñaron lo que no quiero en mi vida. Elegiste a Kyle por encima de nuestro matrimonio. Elegiste la emoción por encima de la estabilidad. Ahora te toca vivir con esas decisiones. Así que, ¿simplemente vas a dejar que me quede sin hogar? No te vas a quedar sin hogar. Tienes familia. Tienes amigos. Tienes opciones. Simplemente, yo ya no soy una de ellas. Colgué e inmediatamente bloqueé el nuevo número. Vicky, que estaba preparando la cena en la cocina, levantó la vista interrogativamente. «Jen», preguntó. Asentí y volví a la cocina. Sin juicios, sin comentarios, solo aceptación. Eso era lo que necesitaba desde el principio. Alguien que entendiera que avanzar a veces significaba dejar a la gente atrás. Más tarde ese mes, llevé mi Corvette de vuelta a Greenville por última vez. Pasé por la farmacia Sullivan, por la casa que había vendido, por todos los puntos de referencia de mi antigua vida. Luego aparqué en un sitio cerca de la cafetería y esperé. Jen apareció 15 minutos después, caminando con alguien que reconocí como una de sus amigas. Parecía cansada y desgastada, llevando bolsas de compras de tiendas de descuento. Cuando vio mi coche, se detuvo, mirando fijamente. Bajé la ventanilla. «Hola, Jen». Se acercó lentamente. «Dan, vaya coche». «Lo es. Me va bien».
A los chicos les va bien. Todo salió bien. Miró el Corvette, luego a mí, y algo cambió en su expresión. Comprensión, quizás. O arrepentimiento. Me alegro de que seas feliz. Lo soy, de verdad. Saqué los papeles de divorcio firmados de mi consola. Había guardado una copia exactamente para este momento. Quiero darte las gracias, de hecho, por entregarme estos. Me liberaste para convertirme en alguien que nunca podría haber sido en nuestro matrimonio. Se los tendí. Los tomó con manos temblorosas. ¿Y cuál es tu plan ahora, cariño?, pregunté, poniendo el coche en marcha. No tuvo respuesta. Me alejé, viéndola hacerse más pequeña en mi espejo retrovisor. El hombre que había firmado esos papeles con desesperación se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio y, finalmente, verdaderamente libre. Nueva York esperaba, y con ello, un futuro que construiría enteramente bajo mis propios términos.